Ha trabajado en varios estudios de arquitectura, incluyendo la oficina Herzog de Meuron, en la ciudad de Basilea, en Suiza. Ha impartido cursos en el Graduate School of Design de Harvard como profesor asociado y actualmente en la Universidad Católica de Chile, donde está realizando un doctorado, si no me equivoco, y como instructor de taller en la Academy of Art University de la ciudad de San Francisco, también Estados Unidos. Sus proyectos se han expuesto en el Museum of Modern Art, MoMA, de Nueva York, y este año ha codiseñado el pabellón de urbanismo efímero para la prestigiosa Bienal de Arquitectura de Venecia. En la actualidad es co-curador de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo que se efectuará el próximo año en la ciudad de Valparaíso. Estimados, les ruego dar la más cordial bienvenida al arquitecto José Mayoral. Bueno, para empezar, muchísimas gracias David por la invitación, por poder venir aquí a dar una charla, y a Estefan por la fantástica presentación. Es un placer para mí estar aquí en Concepción, donde nunca he estado aquí, llevo en Chile viviendo aproximadamente un año, pero nunca he tenido la oportunidad de venir aquí a Concepción. Y nada, bueno, espero que las charlas parezcan interesantes y abierto a preguntas, comentarios al final de la charla. Bueno, un poco para empezar y poner todo esto en contexto, yo quería explicar que lo que voy a explicar es una investigación en la cual he contribuido a través de el codiseño de un pabellón, he escrito un artículo en el libro que aparece a la izquierda y luego he sido autor del libro que aparece a la derecha, ¿no?, que acabamos de publicar. Entonces, bueno, simplemente quería explicar que esta investigación ha sido una contribución y un esfuerzo por parte de muchos, que empezó un profesor de la Universidad de Harvard, Rahul Mehrotra, cuando empezó a mirar a la ciudad cinética, y luego se han ido sumando una serie de personajes como Felipe Vera, que han jugado un papel muy determinante, y otros a lo largo de un largo proceso. Entonces, bueno, al principio el enfoque de esta charla va a ser sobre implicaciones urbanas y territoriales para ir sumergiéndome poco a poco en materiales y sistemas constructivos que permiten este despliegue de ciudades temporales. Entonces, bueno, como decía, esta charla va a trabajar sobre todo al principio sobre la premisa del urbanismo efímero, ¿vale? Y va a poner un poco en crisis porque tanto las ciudades como la arquitectura son entendidas como elementos estáticos. De alguna forma, la noción de permanencia ha estado vinculada históricamente al concepto del urbano y al concepto de la arquitectura. Sin embargo, como explica Peter Bishop en este libro que se llama The Temporary City, la ciudad está constituida por un gran número de actividades y construcciones que de alguna forma ponen en duda el entendimiento de la arquitectura de los edificios como elementos permanentes. También, no solo estas construcciones y estas actividades, sino también la capacidad que nosotros tenemos de predecir qué va a pasar en la ciudad, nos hace también poner en duda este carácter como más estático y permanente de las ciudades. Existen factores políticos, económicos, sociales, que hacen de la ciudad un ente impredecible, donde nosotros entendemos que tiene más sentido valorar aquellas estrategias que pueden ser reversibles, flexibles a lo largo del tiempo, más que aquellas propuestas que intenten proponer algo para una suposición o un futuro desarrollo urbanístico. Entonces uno, incluso si especula a lo largo del tiempo y de repente miramos al planeta en los últimos 2000, 3000 años, podemos entender que el planeta es como una plataforma que ha permitido la construcción y la deconstrucción de ciudades a lo largo de los últimos 2000 años. Entonces, a pesar de que de alguna forma haya cierta evidencia y podamos entender que la arquitectura y el urbanismo hayan sido entendidas desde la premisa de la permanencia, hay una serie de personajes, una serie de académicos, críticos, que han puesto un poco en crítica esos valores. Uno de ellos es Archie Grant con este proyecto de Planning City, en el cual planteaban que esta megaestructura, que no tenía ningún tipo de construcciones, sino más bien era un armazón con gran tamaño en el cual se podían encajar muchos tipos de habitaciones. Entonces, era una ciudad, una construcción, un edificio que de alguna forma evolucionaba a lo largo del tiempo dependiendo de sus habitantes y sus usuarios.
Y un elemento muy interesante que ellos introducen en esto es que hablan de que cada parte del edificio tiene una durabilidad. Esa estructura que veis ahí, verde, esta estructura tubular, ellos la diseñaron para que durara 20 años, mientras que las cápsulas la temporalidad de las cápsulas podía variar dependiendo del programa. Desde 6 meses para un espacio comercial o 5-8 años para unas células habitacionales. También Sola Morales, Ignacio Sola Morales, a través de sus escritos que se llama de la arquitectura líquida, él explica y hace un análisis y explica cómo la arquitectura clásica, como me imagino que vosotros habéis estudiado en los primeros cursos de la escuela, está basada en los tres principios, los tres conceptos vitruvianos: utilitas, firmitas y venustas, que son comodidad, firmeza y hermosura. Entonces, firmita expresa la consistencia física, la capacidad de estabilidad y la permanencia, que siempre desafía el paso del tiempo. Entonces él se pregunta: ¿existe una arquitectura materialmente líquida, atenta y configurada, no de la estabilidad sino del cambio y por tanto habiéndosela con la fluidez cambiante que ofrece toda realidad? Una arquitectura cuyo objetivo sea no el de ordenar de dimensión extensa, sino el movimiento y la duración. Entonces, de alguna forma, él plantea como la civilización ha abandonado la estabilidad para asumir el dinamismo de todas las energías que configuran el entorno. Explica cómo en nuestra cultura contemporánea atendemos sobre todo al cambio y a los procesos que el tiempo establece. Entonces, él explica cómo no deberíamos de pensar en recintos firmes y estables, sino más bien en formas fluidas que tengan capaces de incorporar, y esto es importante, que tengan la capacidad incluso de dar forma al paso del tiempo. Entonces, frente al mundo clásico, que entendía que el tiempo era como un desafío al que había que aguantar y había que resistir, él habla de la arquitectura líquida que tiene la capacidad de pasar más de la primacia del espacio a la primacia del tiempo. Entonces el espacio no es un elemento tan determinante, sino el tiempo empieza a jugar un papel primordial. O incluso Kevin Lynch con este libro, ¿De qué tiempo es este lugar?, al final se le sugerencias a arquitectos y urbanistas para incorporar las condiciones cambiantes del contexto. Entonces explicaba que nosotros cuando diseñamos tenemos que entender que el contexto cambia y debemos de incluso adaptarnos, expresar ese cambio e incluso celebrar ese cambio que se produce en el contexto. Bueno, nosotros ponemos un poco este tema encima de la mesa, no solo porque haya todos estos críticos y estas personas hablando de este tema en los últimos 50 años, sino porque existe cierta evidencia en las calles, evidencia en las ciudades, que probablemente muchos de vosotros habéis visto. Una de las mayores evidencias, y que voy a explicar más adelante, es esta ciudad temporal de 5 millones de habitantes. Esta ciudad, la imagen de la izquierda, es septiembre del 2012 y la de la derecha es enero del 2013. Entonces, en un periodo de varios meses se construye esta ciudad en los cauces del río, que luego, en un periodo de varios meses, vuelve a desaparecer. Entonces, bueno, nosotros empezamos esta investigación analizando este caso concreto, temporal, de una escala y una magnitud increíble, pero luego nos dimos cuenta de que no era una anécdota, un elemento particular. Entonces empezamos a analizar una constelación de ciudades y ocupaciones temporales que existen alrededor del mundo. Mapeamos alrededor de 600 casos que son parte de la vida cotidiana de más de 700 millones de personas. Entonces, bueno, a pesar de esta evidencia, de este soporte teórico que puede haber detrás, de todos estos casos que existen, es interesante cómo los arquitectos no hemos tenido la capacidad de incorporar estas problemáticas como parte de nuestro imaginario colectivo. Entonces, bueno, aquí voy a mostrar una serie de casos para que entendáis de lo que estoy hablando. Son casos de diferente índole y nosotros de alguna forma los organizamos en una serie de taxonomías, una serie de grupos para poder entender cuáles eran las problemáticas comunes a cada uno, a estos clústeres o estos diferentes grupos. Sin duda hay muchas lecciones que se pueden aprender de todos estos casos. Uno podría estudiar las formas productivas de organización, la consistencia programática en algunos de los casos, el despliegue físico, la reversibilidad urbana, la flexibilidad urbana. Entonces, están todas estas diferentes entradas que tienen. Entonces yo a través de la charla y según vayamos avanzando voy a intentar centrarme en lecciones que están más vinculadas a lo constructivo, a lo material.
Entonces, bueno, como comentaba, existen todas estas taxonomías, estos diferentes clústeres o grupos. Uno de ellos son los espacios para las transacciones económicas, que son las ferias, ¿no? Que son interesantes porque se montan y se desmontan todos los días. Entonces, cuando uno analiza las ferias, de alguna forma le puede parecer que son muy frágiles, porque bueno, están hechas de una serie de pilares metálicos, unas telas, muy pocos materiales, se montan y se desmontan todos los días, pero esa fragilidad material hace que persistan y que van a existir a lo largo del tiempo, y que tengan la capacidad de ser muy robustos y adaptarse a los cambios que se produzcan en el contexto. Entonces si por ejemplo ya hay una feria, cierran una calle, o de repente el ancho de la calle se reduce, al montarse y desmontarse ese sistema se puede optimizar y adaptarse a los cambios que haya dentro del contexto. También son interesantes como ejemplos de coexistencia programática, como existe, por ejemplo, en este caso, tiene una vía del tren en la cual es ocupada, cuando no pasa el tren, por este mercado temporal. Entonces, bueno, veis este espacio de aquí que funciona como mercado y 5 minutos después pasa el tren. Entonces es interesante como en un periodo de 3 minutos, como podéis ver ahí, se pasa de tener un mercado activo, el mercado de repente se empieza a desmontar para que pueda pasar el tren, se vuelve a montar y recupera su uso habitual en un periodo de simplemente 3 minutos, ¿no? Entonces es interesante cómo la flexibilidad, cómo toda esa flexibilidad que tiene unas implicaciones mayores, que en la que se cierra la manzana, se construye y se materializa a través de 3 o 4 materiales, unas cuerdas, unos postes de bambú, unos postes de acero y unas telas, ¿no? Entonces, estos todos se extienden en el espacio del tren, son fáciles de operar, de ser plegados, desplegados, utilizados por 1 o 2 personas, y de alguna forma el sistema constructivo que aquí se plantea muestra la flexibilidad del sistema para ajustarse a las particularidades del contexto, que en este caso es que pase el tren. Entonces, bueno, todo el proceso de pliegue, despliegue, cómo este sistema se consigue gracias a esos encuentros, en los cuales esos encuentros de una serie de cuerdas, unas piezas de bambú y unas telas que están diseñadas de tal forma para poder transformarse rápidamente. Entonces, bueno, aquí de alguna forma quería traer este sketch, este dibujo que hizo Rahul Mehrotra, y hace referencia a la capacidad de los vendedores ambulantes en la India a adaptarse también a los cambios que se produzcan en el contexto. Este sketch se llama 5 Stages of Squatting y es interesante porque muestra un poco cómo estos vendedores ambulantes transforman su negocio como plataforma a través de un proceso incremental para vender diferentes productos dependiendo de las condiciones, cambios en el contexto físico o aquellas en la oferta y la demanda. Entonces, bueno, en la primera etapa, el vendedor ambulante simplemente tiene un cartón, vende 2 o 3 productos para poder situarse en otra zona donde haya mejor demanda, donde pueda conseguir más clientes, o en caso de que venga la policía, salir corriendo. Entonces, en la segunda etapa, bueno, consigue un poco más de dinero, se empieza a estabilizar. En la tercera etapa ya tiene ingresos suficientes para construir una mesa, para sobornar a la policía y poder asentarse en esa zona. En el siguiente sigue aumentando el tamaño de su negocio para poder hacer frente a la fuerte demanda y tener más productos que vender. Y finalmente, cuando ya llega la época del monzón, tiene la capacidad de construir una pequeña cubierta para protegerse aún más. Bueno, volviendo un poco a esas categorías, clústeres de los que estaba hablando, como son las ferias, como son, por ejemplo, que nosotros hemos ido como analizando y mapeando a lo largo del mundo. Extracción de recursos naturales, campamentos que están vinculados a esta extracción de recursos naturales, como el caso de María Elena en Chile, en los cuales se produce una gran transformación en el territorio y muchas veces el tamaño del campamento es 10 o 20 veces menor de la transformación que se produce en el territorio. Es interesante como el ciclo de vida de esos campamentos existen siempre que haya como un material o un recurso que se pueda extraer. O, bueno, respuestas a desastres naturales como aquellos en los terremotos de Haití, campos de refugiados como este de aquí en Jordania, en los cuales estos campos de refugiados son diseñados para desaparecer, pero al final terminan durando a lo largo del tiempo.
Es impresionante pensar que existen alrededor de 60 millones de personas que han sido desplazados y están ocupando algún de estos tipos de campamentos. O, bueno, campamentos militares, en los cuales es interesante ver cómo cuando se acaba esa ocupación, de repente las ecologías naturales se apropian de esos espacios y eliminan toda huella. Entonces, si hay algo que tienen en común todos estos casos, no es tanto que fueron diseñados para desaparecer, sino que todos de alguna forma tienen una fecha de caducidad. O eventos festivos, como el caso de Burning Man, en el cual 60.000 personas ocupan este espacio en medio del desierto de Nevada sin dejar ninguna huella. O las fiestas de la Merced, o algún otro tipo de ocupación temporal del espacio público, como muchas fiestas que hay en Europa. Eventos religiosos, como el caso de la Tirana o los Vázquez, que muchos de vosotros probablemente conoceréis, en los cuales existe una serie de materiales temporales, una serie de cuerdas, una serie de lazos que tienen la capacidad de transformar toda la experiencia atmosférica de una ciudad más permanente. Bueno, entonces yo quería desarrollar este caso un poco más para que podáis entenderlo y poder entender todas las implicaciones materiales y constructivas que tiene. También, como decía, es como empezó toda la investigación y también es un caso muy interesante por su escala, ¿no? Hay dos razones por las cuales es muy interesante. Una de ellas es la escala, una ciudad de 5 millones de habitantes, y otra de ellas es que replica todas las características de una ciudad normal, como puede ser la ciudad de Concepción. Tiene carreteras, tiene puentes, tiene clínicas, tiene instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. Entonces, bueno, esta es una ciudad que se construye para un festival hindú que se celebra cada 12 años, cuando la luna, el sol y el Júpiter se alinean. Todos los peregrinos quieren ir allí a bañarse en la intersección de esos dos ríos, Yamuna y el Ganges, para seguir de alguna forma una tradición hindú. Entonces, como decía, la escala es impresionante, son 5 millones de personas que viven ahí por el periodo en el cual existe esa ciudad temporal durante 55 días. Entonces, 5 millones de personas viven allí en los momentos peak, en los cuales los días más sagrados, en los que todo el mundo se quiere bañar allí, llega a haber 25 o 30 millones de personas, y a lo largo de esos 55 días es visitada por 100 millones de personas. Entonces, bueno, en ese espacio que veis ahí, eso es agosto del 2012, que está así inundada porque ha subido el río, llega la época de monzón, es donde se construye esta ciudad gigante. Entonces, es interesante cómo esta ciudad ha sido, durante las últimas décadas, ha sido mapeada desde un punto de vista de una dimensión más religiosa, fotográfica, de espectáculo, pero no tanto de una dimensión más analítica de la arquitectura y el urbanismo. Alguna de las cifras que os comentaba simplemente para que seáis un poco conscientes de la magnitud de la que estamos hablando. Tiene un área de 2.000 hectáreas, se construyen 156 kilómetros de carretera, tiene 18 puentes, hay 35.000 baños, etc. Entonces, bueno, para nosotros era muy importante poder mapearlo desde arriba y tener como esa visión aérea. Entonces, para ello, bueno, estuvimos hablando con Dinesh Mehta, que es este arquitecto indio que ahora se dedica a la fotografía, y tuve la capacidad de resolver una de las problemáticas que teníamos, que era que no se podían utilizar drones para hacer fotos por temas de seguridad. Entonces, bueno, se las ingenió a través del sistema con esta pequeña cometa para enganchar una GoPro que iba haciendo fotos cada 5 segundos y iba mapeando todo el territorio. Un poco así, tecnología india que la verdad es que fue muy eficaz. Entonces, bueno, aquí simplemente quería mostrar las diferentes etapas. Esto es como una sección de la ciudad en la cual se muestran las diferentes etapas en las cuales se transforma. Arriba del todo es abril, en el que hay agricultura, luego toda la zona se inunda, que es agosto. Más adelante, en septiembre, el agua baja, se empieza a nivelar el terreno, a construir las primeras infraestructuras. En octubre, noviembre se construyen los puentes, las carreteras, los sistemas eléctricos, sanitarios, etc. En noviembre
y diciembre se construyen todas las carpas, todas las tiendas, se utiliza en enero y febrero y luego desaparece. Bueno, aquí también un poco contando lo mismo que contaba desde en la planta en la cual se pueden ver las diferentes fases. Y uno de los temas interesantes era la grilla que tenía la capacidad de adaptarse a este shifting context, que es el río. Entonces, interesante como cada 12 años, cada vez que se construye esta ciudad, la grilla es totalmente diferente porque el cauce del río también ha cambiado. Y lo que de alguna forma es fascinante en esta ciudad es que esta flexibilidad a una macroescala se consigue gracias al correcto diseño de un encuentro de materiales, que no se podría desarrollar sin la calibración de esos encuentros, como veremos un poco más adelante. Bueno, estas son todas las diferentes carpas que tienen diferentes usos, las construcciones habitacionales, las cuales están construidas con unos sistemas bastante sencillos, así uno o dos trabajadores los pueden construir y que incorporan una serie de elementos. Nosotros estuvimos mapeando no solo como el resultado, sino nos interesaba el proceso, ese proceso de construcción en el cual estudiamos dónde estaban los materiales, de dónde venían, cómo se construía a lo largo del tiempo y qué pasaba después, una vez se deconstruía todos estos sistemas. Bueno, esta es una de las lecciones, la recombinación de materiales, una de las lecciones más interesantes de toda esta ciudad, en la cual, como desde un punto de vista material, nos parecía fascinante que toda esta ciudad entera, de 5 millones de habitantes, se pudiera construir como pocos materiales. Al final, con unas telas, un bambú, unas chapas y poco más, se establecían unos sistemas de recombinación que permitían altos grados de flexibilidad y infinitas posibilidades, infinitas topologías, como podemos ver a la derecha, desde un espacio para colocar la ropa, un espacio de sombra, a un espacio que tuviera una escala mayor. Entonces, lo que es interesante es que los materiales nunca se transforman. Existe como este elemento, esta unidad de 3 metros, esta pieza de bambú que se utiliza, pero nunca pierde sus cualidades físicas. Entonces, eso permite que estos elementos luego se puedan reutilizar, se puedan transformar y puedan ser parte de las ecologías de la zona. Entonces, bueno, como podéis ver en esta imagen, es interesante como este mismo elemento, esta pieza de bambú, sirve para muchos tipos de construcciones, ¿no? Desde pequeñas construcciones habitacionales hasta grandes espacios de congregación religiosa. Entonces las carpas tienen muchos usos, desde espacios de interacción comunitaria, espacios para dormir, clínicas, etc. Entonces, esta diversidad morfológica se consigue gracias a 2 o 3 estrategias de crecimiento incremental. Bueno, este espacio para sombra o este gran espacio de congregación religiosa. Todas se construyen utilizando este palo de 3 metros de bambú. Incluso los portales, ahí se ve claramente uno de estos palos verticales de aproximadamente 3 o 4 metros. Luego aparecen no solo las construcciones habitacionales, sino las infraestructuras, que también están compuestas por la agregación de múltiples materiales. En muchos casos veremos cómo esos materiales se reciclan, se usan, asegurando de alguna forma la continuidad de la vida de esos materiales. Entonces, de alguna forma, nosotros cuando empezamos a mapear todo esto, nos preguntábamos, bueno, ¿de dónde vienen estos materiales? ¿Dónde se almacenan? ¿Qué pasa con ellos después? Etcétera. Entonces, bueno, en el mapa de la derecha podéis ver cómo esa red de infraestructura, todas esas calles, esos 670 kilómetros de calles, como comentaba anteriormente, que tienen la capacidad de absorber todos estos flujos de millones de personas. Entonces, lo que es interesante, y vamos a ver más adelante, es que los puentes y las carreteras es lo que vosotros normalmente podéis pensar, ya podéis imaginaros que haya carpas que se monten y se desmonten, se utilizan para una feria, para otra cosa, pero lo que es fascinante en este caso es que también las carreteras y los puentes eran temporales. Entonces es interesante entender que como todo ese despliegue y repliegue de toda esa red que opera a una escala más territorial es posible gracias a un sistema modular de 1 por 1
y gracias como al diseño de esos sistemas de anclajes que ahora veremos. Bueno, estos son los puentes, los pontones, que son los sistemas más elaborados de toda la ciudad, que tienen la capacidad de absorber todos estos flujos, conectar las dos partes principales de la ciudad, y a veces tienen una longitud de 300, 400, 500 metros. Bueno, aquí nos parecía muy interesante también mapear como todo el proceso de construcción, como todos ellos se construyen 6 o 7 kilómetros alejados de donde está esta ciudad, que es aquí. Bueno, esta imagen es interesante simplemente por entender un poco la escala de estos elementos. Se transportan primero por camiones, luego con personas, y luego se montan y se unen, se conectan con unos perfiles I. Entonces, bueno, aquí ese diagrama que muestra toda esa temporalidad, y lo que es interesante es que, bueno, ahí se ve a la izquierda de todo, encima del camión están como los elementos básicos, como decía, se montan los pontones, se transporta por camiones, por personas, luego se monta todo el puente, se utiliza, y luego no vuelven a estos elementos originales, sino que parte de la energía y todo el tiempo que se utiliza para construir esos puentes, de alguna forma se reciclan. Porque todos estos puentes, estos pontones, luego, después del evento, son llevados a otros pueblos que tienen el riesgo de ser inundados por el monzón. Entonces es muy interesante cómo toda esta ciudad se piensa y cómo todos los elementos luego tienen una vida más allá de este evento temporal que dura 2 o 3 meses. Las carreteras también son interesantes, bueno, a una macro escala, pero también a una escala muy pequeña. Había dos tipos de carreteras, una de paja y otra con unas chapas metálicas, que eran diferentes tipos de carreteras dependiendo de los flujos o el tráfico que pretendían absorber. Entonces, es interesante cómo estas chapas metálicas están construidas con un sistema modular, perforado en las esquinas para permitir la inserción de una tuerca como elemento conector, que se ve aquí. Entonces, es interesante esa capacidad, esos elementos, esos encuentros permiten que estas chapas, que estas placas puedan absorber diferentes tipos de flujos, transformaciones transformaciones o deformaciones en el terreno, o incluso ser fácilmente modificables y cambiables. También están diseñadas y calibradas para que un grupo reducido de personas pueda transportar estos elementos. Igual que los puentes, es interesante cómo estos elementos más tarde tienen una vida que va más allá del uso temporal. Otro de los elementos interesantes es el borde del río. Como comentaba anteriormente, todos los peregrinos van allí a bañarse en esa intersección de estos dos ríos, y muchos de ellos ni siquiera saben nadar. Entonces, bueno, se diseña todo ese borde del río para de una forma estabilizar el terreno y controlar el acceso al agua. Y es interesante cómo se utilizan todos estos sistemas recombinatorios y flexibles que están hechos por unos sacos de arena y unas barras que a veces sirven como elementos de cimentación o como pilares o como vigas, y con esos 3 o 4 materiales se adaptan a todas las condiciones que se van dando a lo largo del borde del río, como se puede ver aquí durante el proceso de construcción. Bueno, también existen todas estas infraestructuras permanentes, infraestructuras temporales, y cómo todos estos sistemas temporales tienen la capacidad de establecer vínculos con los permanentes, que son la estación de tren, la carretera, y establecer como una coexistencia y de alguna forma unos vínculos parasitarios en los cuales los dos ganan. Entonces, bueno, esto es como la ciudad en su máximo apogeo. Y aquí quería empezar a enseñar imágenes de todo el proceso de construcción, como los puentes, las carreteras, todo se construye y al final no deja ningún tipo de huella. Aquí vemos como el saneamiento también.
Entonces es interesante como considerando que estas construcciones están diseñadas como para durar un tiempo específico, cómo podríamos nosotros también introducir el tiempo y el ciclo de vida de los materiales dentro de nuestras estrategias de proyectos como un parámetro más. Igual que incluimos el clima, el contexto, el programa, cómo la temporalidad también puede jugar un papel determinante. Entonces, que es un poco lo que nos cuenta Andrea Branzi, este arquitecto italiano, en el cual dice en este texto que escribió, que se llama Las 7 sugerencias para la nueva Carta de Atenas, explica cómo la ciudad y la arquitectura deben ser un espacio débil que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, un poco él explica cómo las infraestructuras deben ser, nosotros como arquitectos deberíamos de diseñar infraestructuras temporales, ligeras y reversibles, construir calles, puentes, conexiones con sistemas logísticos no rígidos, no definidos, removibles, que no dejen huella en el suelo y se adapten a los cambios y a las necesidades locales a través del tiempo. Entonces, bueno, aunque de alguna forma, aunque a muchos de vosotros parezca que todo esto como está bastante alejado de vuestra realidad, vuestro día a día, bueno, de mi reducida experiencia aquí en Chile, que llevo un año, no creo que sea así. Entiendo que de alguna forma Chile es una ecología en constante cambio y transformación. Hay muchos casos de estos como La Tirana, Los Vázquez, están las ferias, están las fondas, los campamentos vinculados a la extracción de recursos naturales en el norte de Chile. Entonces existen todos estos elementos de carácter temporal. Pero incluso no hace falta como mirar estos casos tan extremos para entender que el tiempo juega un papel muy determinante en nuestra profesión como arquitectos. Y así podemos hacer referencia a Stewart Grant, que escribió este libro, How Buildings Learn, en el cual hace un énfasis en la temporalidad de las diferentes partes del edificio. Las puertas, las ventanas, la estructura, la fachada, etc. Y las cuales las define como las 6 S's, que son el Site, Structure, Skin, Services, Space Plan, Stuff. Entonces él habla como todos estos elementos de alguna forma tienen diferentes temporalidades, ¿no? Como incluso dentro de este espacio probablemente esta mesa aquí dure 4 o 5 años, mientras que la estructura puede durar 200 años, mientras que la fachada dentro de 50 años se cambiará. Entonces todas estas temporalidades dentro de las partes de un edificio nosotros no las consideramos. Y él habla como, bueno, habla del site, que es como el contexto, que él entiende que es eterno, la structure, con la estructura, las vigas, las cimentaciones, que tiene una temporalidad de 50 a 300 años, la fachada, que estima que tiene 20, las instalaciones de cableado, tuberías, que no se suelen cambiar entre un periodo de 15 y 20 años. Habla del space plan, que vienen a ser todas las particiones, todos los tabiques, todos los muros que hay interior dentro de los edificios, a los cuales le da una temporalidad de unos 4 o 5 años en espacios de oficina y unos 30 años en unos programas domésticos. Y luego habla del staff, que viene a ser el mobiliario, las sillas, la mesa, etc. Entonces, bueno, él de alguna forma analiza una serie de edificios en Estados Unidos y muestra como una evidencia de que todos estos edificios a lo largo del tiempo se van transformando para incorporar nuevos materiales respondiendo a una nueva demanda de programas, de usuarios, o simplemente porque necesitan transformar sus partes porque se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. Entonces un poco aquí la pregunta surge, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros incorporar la temporalidad en nuestro discurso como arquitectos y como una herramienta para poder diseñar nuestro edificio? Entonces, ¿podríamos nosotros reexaminar las soluciones permanentes como la única forma en la cual se puede afrontar la arquitectura y la ciudad? Entonces, bueno, estuvimos viendo como estos casos extremos, que tienen una escala más urbana, luego las diferentes partes del edificio, pero incluso uno podría hablar del ciclo de vida de los diferentes materiales, ¿no? A la hora de diseñar. Entonces es interesante cómo muchas veces no tenemos en cuenta esas temporalidades de los diferentes materiales. Hay materiales que envejecen de una manera, otros envejecen de otra, y se producen muchas fricciones en esos encuentros de elementos que tienen que de alguna forma se transforman de forma diferente a lo largo del tiempo. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué pensamos siempre que la arquitectura no cambia, que es un elemento duro, que no factoriza el paso del tiempo?
si al final los edificios se rompen, los materiales se erosionan, se oxidan con el cambio del tiempo. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros diseñamos edificios, solo pensamos como en el periodo de construcción y la inauguración o los primeros meses en los cuales se va a utilizar ese edificio, cuando probablemente eso sea como un 1, un 2, un 3% de la vida útil de ese edificio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos en nuestro proceso de diseño también introducir, entender que el edificio puede tener mucha vida, incluso diseñar elementos que tengan la capacidad de desmontarse a lo largo del tiempo, que viene a llamarse como el Design for Disassembly. Entonces, un poco a modo de conclusión, yo quería contar el pabellón de Venecia, para que a ver qué os parece a vosotros y vosotros podéis luego darnos un poco de feedback. Un pabellón que tuve la oportunidad de diseñar junto a Raúl Merota y Felipe Vera, y que fue una invitación a exponer esta investigación que os he ido contando. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar este pabellón, esto es dentro de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que se organiza cada 12 años, en la cual se invita a una serie de arquitectos a que diseñen como un espacio, un pabellón, del trabajo que han hecho, investigaciones que han hecho. En general está más vinculado al trabajo de arquitectos, en los cuales ellos muestran el trabajo que han hecho. Entonces, aquí nosotros teníamos como dos desafíos principales cuando nos llegó de alguna forma este encargo, ¿no? Uno de ellos era cómo nosotros podíamos construir un contenedor para esta investigación siguiendo los parámetros constructivos que os he ido contando antes, del Kumbamela, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos diseñar un pabellón que fuera reversible, que estuviera construido con muy pocos materiales, como la ciudad entera del Kum, y cómo podíamos incluso utilizar un mismo módulo, un palo de 2 o 3 metros que se replicara y que tuviera la capacidad de construir este contenedor, este espacio. El segundo desafío era que mientras los otros participantes iban a mostrar objetos, edificios, arquitectura, en nuestro caso el material a mostrar era una investigación, ¿no? Entonces nosotros teníamos que conseguir como un diálogo productivo entre dos partes. Por un lado, la información, los números duros, o sea, como dimensión lógica de la investigación, estas estadísticas, estos números, todos estos datos que os está contando, y luego como una parte más emocional, que a través de una creación de atmósferas, y espacios que recrean las experiencias que uno tiene en estos tipos de espacios. Entonces, nosotros empezamos trabajando con esta réplica de esta repetición de elementos básicos, estuvimos viendo formas en las cuales se podían construir estas atmósferas, estos espacios. Como decía, este es el espacio del Arsenales, en el cual, por un lado, nosotros teníamos toda esta repetición de objetos, y luego conseguíamos como esta experiencia más atmosférica a través de una serie de telas, una serie de proyecciones que iban a permitirnos jugar con diferentes grados de permeabilidad y de experiencia. Entonces, este es el espacio donde teníamos que diseñarlo, que está aquí, este espacio, este es el Arsenales, la Bienal de Venecia tiene dos partes principales, Arsenales y el Giardini. Todo esto es el espacio de Arsenales. Este es el espacio que nosotros tenemos que diseñar, que es un espacio de aproximadamente 6 metros de ancho por 18 de largo por 7 metros de alto, aproximadamente 150 metros cúbicos. Entonces, una de las primeras acciones que nosotros llevamos a cabo fue dividirlo en 3 partes. Aquí en la parte en medio podéis ver como el eje principal que se veía del Arsenal. Entonces, ¿por qué dividirlo en 3 partes? Pues por un lado, para generar una escala un poco más íntima, donde los sentidos del visitante pudieran de alguna forma tener una relación más directa con la textura de las telas, con las proyecciones, con el sonido, etc. Y luego una justificación pragmática, que era ver cómo podíamos dividirlos por temáticas. Entonces, en el espacio a la izquierda estaba Kumbamela, esta ciudad temporal gigante que os acabo de enseñar. A la derecha, muchos casos que se fueron identificando de urbanismo efímero. Y en medio, queríamos construir como un espacio más atmosférico que tuviera un poco la capacidad de atraer, generar cierta intriga y dar algo, pero no mucha información, para que el resto de visitantes entrara y formara parte de toda esta investigación. Había momentos en los cuales también queríamos conseguir que esos 18 metros que tiene de ancho se pudieran percibir,
en los cuales había una serie de perforaciones. Bueno, y luego sabíamos que solo teníamos un par de semanas para poder construirlo, así que bueno, diseñamos bien, minuciosamente, con muy detallado todos los encuentros, todas estas telas, cómo de verdad se podía construir esto utilizando solo una serie de materiales y cómo se podía construir incluso con nuestras propias manos, ¿no? Entonces es interesante cómo, de alguna forma, esas limitaciones que nosotros nos pusimos, esas limitaciones materiales, ya solo se puede trabajar con 3 elementos, nos obligó a buscar unas soluciones que nunca habíamos pensado, ¿no? Entonces nos obligó un poco a incorporar exploraciones que nunca fueron antes instrumentos de nuestras estrategias proyectuales. Entonces incluso bueno, los muebles como los bancos también estaban construidos de bambú y con unas cuerdas. En muchos de los casos con los retazos, elementos que quedaban. También los plintos. Bueno, y al final como resultado teníamos este pabellón, este espacio que decía, antes tenía alrededor de 150 metros cúbicos, que fue construido con 1100 metros de bambú, 100 metros de cuerdas y 260 metros cuadrados de telas. Bueno, aquí se ven todos los encuentros. Y de alguna forma también el sistema con estas cuerdas, con estos bambú, era interesante porque era relativamente flexible y durante ese proceso de construcción que duró aproximadamente 10 días, nosotros pudimos hacer cambios para dar una mejor respuesta al contexto o para cambiar cosas según íbamos construyendo todo el proyecto. También fue diseñado para que todas estas telas que llevamos nosotros en maletas desde aquí desde Chile pudieran ser transportables, pudieran ser parte de otras exposiciones en el futuro. Bueno, son simplemente imágenes del pabellón. Y bueno, para acabar os quería mostrar un vídeo que dura aproximadamente 7-8 minutos. No sé cómo está la energía ahí arriba, pero... Sí. Con esto ya cerramos la presentación. Entonces, bueno, yo quería mostrar este vídeo porque uno de los vídeos que realizamos para el pabellón con la ayuda de Henry Bauer y Christian Pino, que hicieron un trabajo fantástico y que de alguna forma yo creo que es interesante porque tiene la capacidad de sumergiros dentro del pabellón, ¿no? El pabellón es un pabellón que no estaba diseñado solo para el sentido de la vista, sino también para el sonido, para el tacto, etc. Entonces, bueno, el vídeo tiene la capacidad de sumergiros relativamente dentro del pabellón.
these are analyzed over large temporal spans, the ephemeral emerges as an important condition in the cycle of every living world. Perhaps the only constant. Ephemeral landscapes of religion are fostered by situations in which space is moved, totally transformed or even constructed in order to facilitate the practice of faith. The category of the ephemeral challenges us to dwell into for intervening and thinking about non-permanent configurations as a legitimate category in the discourse on everything. Ephemeral landscapes of celebration have a purpose in themselves. They find their reasons in the performance of an ordinary reality that, while suspending the real one, offers an illusionary dimension that is appealing to the intensity of bodily senses and fuels the power of imagination. Ephemeral landscapes of transaction are spaces for resistance against the globalizing normative anxiety of international trade. These are spaces where exchange is often understood as meaningful social interaction in a condition of flexibility and adjustment. The evidence related to the massive scale and fundamental functions that ephemeral landscapes of transaction play in contemporary cities in both developed and emerging worlds should compel us to include their attributes in thinking about urbanism. Ephemeral landscapes of extraction are comprised of an infinite number of towns scattered all over the world, serving as temporary settlements that support the exploitation of natural resources. These range from those related to agricultural production, mining for natural minerals, fisheries, tapping natural gas, and so on. The scope of these extractive activities generates all sorts of urban configurations that emerge within an incredible range of operations that constantly modify the topography of the natural landscapes at a territorial scale. The ephemeral landscapes of extraction force us to more rigorously calibrate the ephemeral over a time scale, and it is that weight of time that might help us nuance more productively than meaning and relevance when imagining the future, or for that matter, that of any city. The exploration of temporal landscapes questions the illusion of permanence that surrounds cities, and this triggers discussions about the apparently permanent and explicitly impermanent urban configurations. Ephemeral landscapes of military appear as occupied sites of control in a context of political tension. The flexibility of these temporary settlements allow them to develop diverse strategies of protection and surveillance in a very efficient way. Lightness of building, in this case, goes beyond the material construction of these settlements. The infrastructure, social, and political formation of these settlements are light in their manifestation, thus opening up several interesting questions for urban design. What is it that really differentiates a refugee camp from an actual city? Beyond scarcity, what would be the missing component that does not allow urbanism to fully unfold in refugee settlements or in camps, as it does in other temporary and light forms of urbanism? Ephemeral landscapes of disaster are temporary responses to the urgent necessity that contemporary urbanism has for finding new design strategies to construct more adaptive occupations in the territory. In contemporary urbanism around the world, it's becoming clear that for cities to be sustainable, they need to resemble and facilitate active fluxes in motion rather than static material configuration. We must shift our gaze from the problems of space alone to those that factor in time, allowing for much more complex and nuanced meanings and speculations of the earth.
Muchas gracias.